Israel no cayó en un solo día, cayó en silencio. No fue una gran batalla lo que los derribó, ni una invasión repentina que los tomara por sorpresa. Fue algo más lento, más peligroso, más invisible. Fue el abandono progresivo de Dios, la decisión constante de ignorar su voz, de olvidar sus caminos. Y cuando eso ocurre, el caos no tarda en ocupar el espacio que la obediencia deja vacío. El pueblo que una vez caminó en libertad, ahora vivía encadenado al miedo. Durante 20 largos años, Israel estuvo bajo el dominio de Jabín, rey de Canaán, un gobernante cuyo poder no solo se medía en territorios, sino en control absoluto. Su comandante, Sísara, era el verdadero rostro del terror. Un hombre endurecido por la guerra, acostumbrado a aplastar sin compasión a cualquiera que se levantara contra él. 900 carros de hierro. Esa era la clave de su dominio. En aquel tiempo, eso no era solo tecnología militar, era superioridad total. Mientras Israel apenas contaba con armas básicas, Sísara tenía un ejército que podía arrasar campos, ciudades y caminos con una fuerza imparable. Donde esos carros pasaban, no quedaba resistencia, solo silencio. Y ese silencio se había apoderado de Israel. Los caminos estaban desiertos. Las aldeas vivían encerradas. Las familias susurraban en lugar de hablar. El miedo se había vuelto parte de la rutina. Las madres enseñaban a sus hijos a no hacer ruido. Los hombres evitaban los caminos principales. Nadie quería llamar la atención. Nadie quería provocar a un enemigo que no mostraba misericordia. Israel seguía existiendo, pero había dejado de vivir. Y lo más grave no era la opresión externa, sino la condición interna del pueblo. Habían olvidado quién era su Dios. Habían cambiado la dependencia por autosuficiencia, la fe por costumbre, la obediencia por conveniencia. Y como tantas veces antes, ese camino los llevó exactamente al mismo lugar, la esclavitud. Pero incluso en medio del juicio, Dios no había desaparecido. Mientras el pueblo vivía atrapado en la desesperanza, en una región montañosa de Efraín, entre Ramá y Betel, había una mujer que veía más allá de la oscuridad. Una mujer que no había perdido la conexión con Dios. Una mujer que no se dejó arrastrar por el miedo colectivo. Su nombre era Débora. No era una guerrera. No era una reina. No era parte de un ejército. Era profetisa. Y también era juez de Israel. En un tiempo donde los hombres evitaban el liderazgo por temor, Débora se levantaba con una autoridad que no provenía de la fuerza física, sino de su relación con Dios. Se sentaba bajo una palmera, y desde allí el pueblo venía a ella en busca de dirección, de justicia, de respuestas. Esa palmera se convirtió en algo más que un lugar. Se convirtió en símbolo. Mientras todo Israel estaba sumido en confusión, allí había claridad. Mientras el pueblo vivía con miedo, allí había dirección. Mientras otros callaban, allí se escuchaba la voz de Dios. Pero Débora no ignoraba la realidad. Ella sabía lo que estaba pasando. Sabía del sufrimiento. Sabía de la opresión. Sabía que el pueblo estaba atrapado en una situación que no podía resolver por sí mismo. Y lo más importante, sabía que había llegado el momento de actuar. Porque hay momentos en la historia donde Dios guarda silencio, y hay momentos donde rompe ese silencio con una palabra que cambia todo. Ese momento había llegado. El clamor de Israel, acumulado por años de dolor, finalmente había subido. No como una oración perfecta, no como un acto religioso impecable, sino como un grito desesperado desde lo más profundo del sufrimiento. Y Dios escuchó. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque Él es fiel incluso cuando su pueblo no lo es. Esa es la paradoja de la gracia. Y en respuesta a ese clamor, Dios no levantó un ejército inmediatamente, levantó una voz, la voz de Débora. Pero lo que estaba por suceder no sería común.
No sería una batalla tradicional ni una victoria predecible. Dios iba a hacer algo que rompería esquemas, que desafiaría expectativas, que cambiaría la historia de una manera que nadie podía anticipar. Porque cuando Dios interviene, no sigue patrones humanos. La liberación de Israel no vendría de la fuerza bruta ni de la lógica militar. Vendría de la obediencia, de la fe y de decisiones que pondrían a prueba el corazón de los que serían llamados. Débora lo sabía. Sabía que el siguiente paso no sería fácil. Sabía que implicaría confrontar el miedo. Sabía que no todos estarían dispuestos, pero también sabía algo más. Cuando Dios decide actuar, siempre busca a alguien dispuesto a obedecer. Y esa búsqueda estaba a punto de comenzar. El silencio de 20 años estaba a punto de romperse, pero no con un estruendo inmediato, sino con una orden divina que pondría todo en movimiento. La historia no cambiaría en un campo de batalla. Comenzaría con un llamado. No todos los llamados de Dios se reciben con entusiasmo. Algunos llegan como un peso, como una responsabilidad que intimida, como una voz que confronta todo lo que uno preferiría evitar. Débora lo sabía. Sentada bajo la palmera que se había convertido en punto de encuentro para el pueblo, ella no solo escuchaba problemas, escuchaba a Dios. Y en medio de ese tiempo de opresión, una instrucción clara había llegado a su corazón. No era una sugerencia, no era una idea, era una orden. Y esa orden tenía un nombre: Barak. Barak, hijo de Abinoam, vivía en Cedes de Neftalí. No era un desconocido, pero tampoco era un líder destacado en ese momento. Como muchos en Israel, había aprendido a sobrevivir en lugar de avanzar, a adaptarse al miedo en lugar de enfrentarlo. Había visto lo que Sísara podía hacer. Había escuchado historias de destrucción. Sabía que enfrentarse a ese ejército no era una decisión ligera. Por eso, cuando el mensaje llegó, no fue recibido con emoción, sino con tensión. Débora mandó a llamarlo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el llamado y el momento en que Barak se presentó, pero podemos imaginar el peso en sus pensamientos mientras caminaba hacia aquel encuentro. No era una visita común, no era una consulta cualquiera. Algo en el ambiente indicaba que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando finalmente estuvo frente a Débora, no encontró duda en sus ojos, no encontró incertidumbre, encontró convicción. Y sin rodeos, ella habló. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, reúne a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón? No era una pregunta, era una afirmación. Débora no estaba proponiendo un plan. Estaba recordándole una instrucción divina que ya había sido dada. Esto revela algo profundo. Dios ya había hablado antes, pero Barak no había respondido. La orden era clara: reunir 10,000 hombres, subir al monte Tabor, prepararse para enfrentar a Sísara, y luego la promesa: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Era una estrategia completamente fuera de lo lógico. Sísara tenía ventaja en terreno abierto gracias a sus carros de hierro, pero en el monte esa ventaja se reducía. Dios no solo estaba dando una orden, estaba diseñando el escenario de la victoria. Pero, aún con la promesa, Barak dudó. Su respuesta no fue rechazo directo, pero tampoco fue obediencia completa. Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Esa frase revela un conflicto interno. Barak no era incrédulo, pero tampoco era valiente en ese momento. Reconocía la autoridad espiritual de Débora. Sabía que Dios hablaba a través de ella, pero su fe no era suficiente para caminar solo con la promesa. Necesitaba verla, necesitaba su presencia.
Necesitaba algo tangible. Era una fe mezclada con temor. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Porque Barak no es un villano, no es un cobarde absoluto. Es un hombre enfrentando una decisión que podría costarle la vida. La diferencia es que su fe necesitaba apoyo. Débora no lo rechazó, no lo humilló, no lo descalificó, pero tampoco ignoró lo que esa respuesta significaba. Ella aceptó, pero con una advertencia: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Esa declaración cambió el rumbo de la historia. La victoria seguía en pie. El plan de Dios no se cancelaba, pero la gloria, eso era otra cosa. Barak había sido llamado a liderar, a confiar, a dar el paso completo. Pero al condicionar su obediencia, perdió algo que no se recupera fácilmente: el honor total de la victoria. Dios cumpliría su propósito, pero no necesariamente de la manera que Barak esperaba. Y así, la escena se prepara. Débora se levanta. Barak acepta. El ejército comienza a reunirse. 10.000 hombres responden al llamado. 10.000 hombres dispuestos a enfrentar a un enemigo que durante 20 años había sido invencible. Pero en el fondo, la verdadera batalla aún no ha comenzado, porque antes del choque de espadas, antes del ruido de los carros, antes del enfrentamiento visible, hay una batalla más profunda, la batalla entre el miedo y la obediencia. Y en esa batalla, cada decisión importa. Barak dio un paso, no perfecto, pero real. Y a veces, eso es lo que Dios usa para comenzar algo mucho más grande. Lo que ninguno de ellos sabía es que la victoria no vendría como la imaginaban, y que el nombre que marcaría el final de Sísara no sería el de un general, sería el de una mujer que aún no ha entrado en escena. El ejército comenzó a moverse, pero no con el ruido imponente de una fuerza invencible, sino con la tensión de quienes saben que están enfrentando algo mucho más grande que ellos. 10.000 hombres subiendo hacia el monte Tabor no era una estrategia impresionante desde el punto de vista humano. No había carros de hierro, no había ventaja evidente, no había seguridad visible. Solo había una orden y una promesa. Y en muchos de ellos había más dudas que certezas. Barak caminaba al frente, pero su mente no estaba en calma. Había aceptado ir, sí, pero eso no eliminaba el peso de lo que tenía delante. Cada paso que daba hacia el monte era un paso más lejos de la seguridad y más cerca del enfrentamiento con un enemigo que nunca había sido derrotado. A su lado, Débora avanzaba con una firmeza distinta. No caminaba con la fuerza de un soldado, sino con la certeza de alguien que sabe que Dios ya ha hablado. Esa diferencia era invisible a los ojos, pero determinante en el resultado. Mientras tanto, en otro lugar, la noticia comenzó a correr como fuego. Sísara había sido informado. Le dijeron que Barak había subido al monte Tabor con un grupo de hombres. No lo vio como una amenaza real. Para él, esto era una oportunidad más para aplastar una rebelión débil. Así que hizo lo que siempre hacía: reunir todo su poder. 900 carros de hierro fueron puestos en movimiento. El suelo temblaba bajo su avance. Era una demostración de dominio, una advertencia visual de que nadie podía enfrentarse a él sin pagar un precio alto. El valle del arroyo Sison se convirtió en el punto de encuentro. Desde una perspectiva humana, todo favorecía a Sísara. Terreno abierto, espacio suficiente para desplegar sus carros, ventaja numérica y tecnológica. Era el escenario perfecto para una victoria rápida. Pero había un detalle que Sísara no conocía. Ese no era el escenario que él había elegido. Era el escenario que Dios había preparado. En el monte, los hombres de Israel observaban. Podían ver el movimiento del enemigo. Podían sentir la diferencia entre ambos ejércitos.
No era solo una batalla, era una desigualdad evidente. Y en medio de esa tensión, Débora habló. No con emoción desbordada, no con dudas, sino con autoridad firme. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Esa frase lo cambió todo. No dijo, Dios estará contigo. Dijo, Dios ya fue delante de ti. La batalla no comenzaba en ese momento. Ya había comenzado en lo invisible. Barak escuchó y esta vez no dudó. Descendió del monte con los 10,000 hombres detrás de él. Fue un movimiento decisivo, no perfecto, pero sí valiente. Y entonces ocurrió lo inesperado. El cielo, que hasta ese momento había permanecido en calma, comenzó a cambiar. Las nubes se acumularon con rapidez. El viento se levantó y la lluvia cayó con una fuerza que nadie había anticipado. El valle, que era la ventaja de Sísara, comenzó a transformarse en un terreno traicionero. El suelo se volvió pesado, el lodo atrapaba las ruedas, los carros perdían movilidad. Aquello que era su mayor fortaleza comenzó a fallar. Los caballos se descontrolaron, las formaciones se rompieron, el orden se convirtió en confusión, y en medio de ese caos el ejército de Israel avanzó. No porque fueran más fuertes, sino porque el momento había sido preparado por Dios. La batalla dejó de ser una confrontación desigual y se convirtió en una intervención divina. Sísara, por primera vez, no tenía el control. Lo que siempre funcionaba, ya no funcionaba. Lo que siempre le daba ventaja, ahora lo detenía. Y en ese instante, el miedo cambió de lado. Los que habían vivido oprimidos comenzaron a avanzar. Los que habían dominado durante años comenzaron a retroceder. La victoria no estaba en la fuerza del hombre, estaba en el tiempo de Dios. Y mientras el campo de batalla se desmoronaba para Sísara, una verdad silenciosa comenzaba a cumplirse. No sería Barak quien definiría el final de esta historia. No sería la espada más fuerte ni la estrategia más brillante. Sería algo completamente inesperado, algo que rompería toda lógica humana. Porque cuando Dios decide intervenir, no solo cambia el resultado, cambia la forma en que ocurre. Y el final de Sísara ya estaba más cerca de lo que él imaginaba. El campo de batalla ya no era un lugar de dominio, era un escenario de caos. Lo que había comenzado como una demostración de poder por parte de Sísara se había convertido en una retirada desesperada. Sus carros de hierro, símbolo de su invencibilidad, ahora estaban atrapados en el lodo. Sus hombres, entrenados para avanzar con precisión, corrían sin dirección. El orden militar que había sostenido su reinado de terror durante años se desmoronaba frente a sus ojos. Y en medio de todo, Sísara tomó una decisión que jamás pensó que tendría que tomar: huir. No lo hizo con honor, no lo hizo liderando una retirada estratégica, lo hizo solo. Descendió de su carro, abandonando aquello que lo definía, aquello que representaba su poder. El mismo hombre que había inspirado miedo en naciones enteras, ahora corría a pie, intentando salvar su vida. Era un contraste brutal. El general invencible se había convertido en un fugitivo. Mientras tanto, Barak continuaba la persecución. Sus hombres, que por años habían vivido sometidos, ahora avanzaban con una determinación nueva. No era solo una batalla ganada, era una liberación en proceso. Cada paso que daban era una ruptura con el pasado, una respuesta al miedo que los había dominado por tanto tiempo. Pero aunque Barak avanzaba, la historia no giraba completamente alrededor de él, porque Sísara, en su huida, no corría al azar. Había un lugar al que dirigirse. Cerca de allí vivía Heber el Ceneo, un hombre que no era enemigo de Jabín. De hecho, había paz entre ellos. Esto significaba que el territorio de Heber no era considerado una amenaza. Era, en apariencia, un lugar seguro para alguien que huía.
Y allí, en ese espacio aparentemente neutral, apareció una figura clave que cambiaría el curso final de la historia. Su nombre era Yael. No era soldado, no era líder militar, no estaba en el campo de batalla, pero estaba en el lugar correcto, en el momento exacto. Cuando Sísara llegó a su tienda, agotado, cubierto de polvo y con la respiración agitada, encontró en Yael algo que no esperaba, una bienvenida. «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor», le dijo. Eran palabras suaves, tranquilizadoras, todo lo que un hombre desesperado necesitaba escuchar. Sísara, confiado en la aparente seguridad de ese lugar, entró sin sospechar que estaba cruzando el umbral de su destino. Yael lo cubrió con una manta. Le ofreció descanso. En ese momento, Sísara ya no era el comandante temido. Era un hombre vulnerable. El cansancio lo vencía. La tensión del combate aún latía en su cuerpo, pero el agotamiento era más fuerte. Pidió agua. Pero Yael hizo algo inesperado. No le dio agua, le dio leche. Un gesto que, en ese contexto, no era casual. Era una señal de hospitalidad profunda, pero también tenía otro efecto: relajarlo aún más, adormecerlo, hacer que bajara completamente la guardia. Sísara bebió y confió. Antes de cerrar los ojos, le dio una última instrucción: «Quédate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y pregunta por mí, di que no hay nadie». Era el intento final de un hombre que aún creía que podía escapar, pero no entendía algo fundamental. Ya no estaba en control. El silencio dentro de la tienda se volvió profundo. Sísara cayó en un sueño pesado, producto del cansancio, de la falsa seguridad, de la ilusión de haber encontrado refugio. Y en ese silencio, Yael tomó una decisión. No fue impulsiva, no fue emocional, fue firme. Tomó una estaca de tienda y un martillo. Herramientas comunes, nada extraordinario, nada diseñado para la guerra. Pero en las manos correctas, en el momento preciso, se convertirían en el instrumento que marcaría el final de un ciclo de opresión. Se acercó lentamente, cada paso medido, cada movimiento calculado. Sísara dormía profundamente. El hombre que había hecho temblar naciones enteras ahora no percibía el peligro que estaba a centímetros de él. Y entonces ocurrió. Con un solo acto decisivo, Yael atravesó la sien de Sísara con la estaca, clavándola hasta el suelo. No hubo lucha, no hubo resistencia, no hubo segunda oportunidad. El final fue silencioso, pero definitivo. Así terminó el hombre que había dominado por 20 años. No en un campo de batalla glorioso, no frente a un ejército, sino en una tienda, en manos de una mujer que nadie habría esperado. La profecía de Débora se había cumplido. La gloria no sería para Barak. La victoria final no vendría como todos pensaban, porque Dios no solo libera, también redefine quién recibe el honor. Y en ese acto inesperado, quedó claro que el poder de Dios no depende de la fuerza humana ni de la lógica militar. Depende de la obediencia. Mientras tanto, Barak se acercaba, aún sin saber que la batalla ya había terminado. Y lo que encontraría cambiaría para siempre su entendimiento de lo que significa la verdadera victoria. El polvo de la batalla aún flotaba en el aire cuando Barak continuaba la persecución. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la intensidad de todo lo que estaba ocurriendo. Durante años, Israel había vivido bajo la sombra del miedo, y ahora, por primera vez, ese miedo estaba retrocediendo. Pero Barak no se detenía. Sabía que la victoria no estaba completa hasta que Sísara, el símbolo de esa opresión, fuera derrotado. Seguía su rastro. Cada paso lo acercaba a una respuesta. Cada momento aumentaba la tensión. ¿Dónde estaba el hombre que había dominado durante tanto tiempo? ¿Dónde estaba el comandante invencible? No lo sabía aún,
pero estaba más cerca de lo que imaginaba. Fue entonces cuando apareció Yael. No salió con miedo, no salió confundida, salió con una calma firme, con la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que ha hecho. Al ver a Barak acercarse, no gritó, no corrió, no dudó, simplemente habló: «Ven, y te mostraré al hombre que tú buscas». Esa frase detuvo por un instante todo lo demás. Barak descendió de su impulso, de su urgencia, de su búsqueda, y la siguió. Algo en el tono de Yael no dejaba espacio para dudas. No era una suposición, no era una posibilidad, era una certeza. Entró en la tienda, y allí, frente a sus ojos, estaba el final de la historia que había marcado a Israel por 20 años. Sísara, derrotado, inmóvil, silencioso. No había espada en su mano, no había ejército a su alrededor, no había gloria en su caída. Solo había una verdad imposible de ignorar. El hombre más temido había caído de la forma más inesperada. Barak se quedó en silencio. No hay registro de sus palabras en ese momento, pero no es difícil imaginar lo que pasó por su mente. Todo lo que había temido, todo lo que había evitado enfrentar durante años, había terminado, pero no por su mano, no de la manera que él había imaginado. La profecía de Débora se cumplía ante sus ojos. La gloria no será tuya, y ahora entendía por qué. Dios había decidido mostrar algo más grande que una simple victoria militar. Había demostrado que no depende de la fuerza del hombre, ni de la posición, ni del reconocimiento. La victoria pertenece a Él, y Él decide cómo y a través de quién se manifiesta. Yael, una mujer fuera del campo de batalla, sin título militar, sin reconocimiento previo, se convirtió en el instrumento final de liberación. Eso rompía toda lógica, pero también revelaba una verdad profunda. Dios no busca a los más visibles, busca a los disponibles. Mientras tanto, la noticia comenzó a expandirse. El ejército de Sísara había sido derrotado. Su comandante había muerto. El sistema de opresión había sido quebrado. Lo que parecía imposible había ocurrido. Israel no solo había ganado una batalla, había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza. Las voces que antes susurraban por miedo ahora comenzaban a levantarse. Los caminos que estaban vacíos empezaban a llenarse nuevamente. Las familias que vivían en tensión constante comenzaban a respirar con libertad. Pero la historia no terminaba con la muerte de Sísara. Jabín, el rey de Canaán, aún existía. La estructura de poder aún tenía raíces. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. El miedo ya no gobernaba. Israel comenzó a fortalecerse. Día tras día, poco a poco, la influencia de Jabín fue debilitándose. Lo que antes parecía intocable comenzó a desmoronarse. No fue un colapso inmediato, pero sí inevitable, porque cuando Dios inicia una liberación, la lleva hasta el final. El pueblo que había vivido oprimido ahora caminaba con una nueva identidad, no porque se hubieran vuelto más fuertes de repente, sino porque habían visto lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien decide obedecer. Y en medio de todo, una verdad quedaba marcada en la historia. La victoria no siempre llega como se espera, no siempre sigue el camino lógico, no siempre honra a quien creemos que debería honrar, pero siempre cumple el propósito de Dios. Barak aprendió que la obediencia parcial tiene consecuencias. Débora confirmó que la palabra de Dios nunca falla. Yael demostró que una decisión valiente puede cambiar la historia. Y el pueblo entendió algo que nunca debía olvidar. No era su fuerza la que los sostenía, era su relación con Dios. La batalla había terminado, pero el mensaje apenas comenzaba. Y lo que vendría ahora no sería guerra, sería memoria. Una memoria que se convertiría en canto. La guerra había terminado,
pero el eco de lo ocurrido apenas comenzaba a tomar forma. Israel no solo había sido liberado físicamente, algo dentro del pueblo también había despertado. Durante años, el miedo había silenciado sus voces, había apagado su identidad, había reducido su fe a un recuerdo distante. Pero ahora, después de la victoria, había algo que necesitaba salir: gratitud, memoria, reconocimiento. Y así nació un canto. No fue un canto común, no fue solo celebración, fue una declaración, fue historia convertida en palabras. Fue una forma de asegurarse de que lo que Dios había hecho no se perdiera con el tiempo. Débora y Barak levantaron sus voces. Y lo primero que proclamaron no fue la fuerza del ejército, fue la disposición del pueblo. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, louda a Jehová. Esto revela algo esencial. La victoria no fue solo un acto divino aislado. Fue el resultado de un momento en el que el pueblo decidió responder. Durante mucho tiempo habían vivido paralizados, pero esta vez hubo quienes se levantaron, quienes dieron el paso, quienes dejaron de esconderse, y eso marcó la diferencia. El canto continúa recordando el estado en el que estaban antes de la intervención de Dios. Describe caminos abandonados, viajeros que evitaban las rutas principales, aldeas vacías. Era un retrato de una nación rota, no solo por la opresión externa, sino por su propia desconexión con Dios. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté. No era una declaración de orgullo, era un reconocimiento de propósito. Débora entendía que su papel no había sido casual. Dios la había levantado en el momento exacto, en medio de una generación que necesitaba dirección. Y su levantamiento no fue solo personal, fue un punto de quiebre para toda la nación. El canto también confronta. No todo Israel respondió. Mientras algunas tribus se levantaron para la batalla, otras permanecieron pasivas. Algunas observaron desde la distancia, otras se quedaron en su comodidad. Y el canto no ignora eso, lo menciona, lo deja registrado. Porque la historia no solo recuerda a los que actúan, también a los que deciden no hacerlo. Esto añade una dimensión profunda al relato. La victoria no fue uniforme, no todos participaron, no todos estuvieron dispuestos, pero aún así, Dios obró a través de los que sí dijeron sí. Y luego, el canto regresa al centro de todo, la intervención de Dios. Se describe cómo los cielos pelearon, cómo las estrellas desde sus órbitas combatieron contra Sísara. Es una forma poética de expresar que la batalla no fue simplemente humana. Hubo algo más, algo superior, algo que rompió el curso natural de los acontecimientos. El arroyo Sison, aquel lugar donde se desarrolló la batalla, es mencionado como instrumento. Lo que parecía un simple río se convirtió en parte del juicio divino. La naturaleza misma respondió al momento. Esto refuerza una verdad poderosa. Cuando Dios actúa, incluso lo ordinario puede volverse extraordinario. El canto también exalta a Yael. Bendita sea entre las mujeres Yael. Su acto no fue ignorado, no fue minimizado, fue reconocido como parte clave del plan. Una mujer que no estaba en el campo de batalla terminó siendo el punto final de la opresión. Y nuevamente, el patrón se repite. Dios usa lo inesperado para cumplir su propósito. Pero el momento más impactante del canto no es la celebración, es el contraste. Se describe a la madre de Sísara esperando, mirando por la ventana, preguntándose por qué su hijo no regresa, intentando convencerse de que la demora es normal, de que todo está bien, de que pronto aparecerá con victoria. Es una escena profundamente humana, llena de expectativa, pero completamente desconectada de la realidad. Porque Sísara no volvería. Y ese contraste es intencional. Mientras Israel canta libertad, en otro lugar, alguien espera un resultado que nunca llegará.
Es una forma de mostrar que la justicia de Dios no solo libera, también pone fin a ciclos de opresión. El canto termina con una declaración que resume todo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. No es solo un cierre poético, es una enseñanza. Los enemigos de Dios no permanecen para siempre, pero los que le aman brillan. Después de todo, el canto no era solo para recordar el pasado, era una advertencia para el futuro. Israel había sido liberado antes y había vuelto a caer. Había visto el poder de Dios y lo había olvidado. Y este canto existía para evitar que eso volviera a suceder. Pero la historia demuestra algo doloroso. El ser humano tiene una tendencia constante a olvidar. Por eso, más que un canto, esto era un recordatorio urgente. Un recordatorio de que la libertad no se mantiene sola. Se sostiene con memoria, con fidelidad, con una decisión constante de no volver al mismo lugar. La guerra había terminado, el canto había sido levantado, ahora quedaba la parte más difícil: permanecer. El canto se desvaneció con el paso de los días, pero su eco permaneció. Israel entró en un tiempo que no había conocido durante años. Paz. No una paz superficial, no una pausa frágil entre conflictos, sino un descanso real, profundo, sostenido. La tierra dejó de temblar bajo la amenaza de los carros de hierro. Los caminos volvieron a llenarse de vida. Las voces ya no se escondían. Por primera vez, en mucho tiempo, el pueblo respiraba sin miedo. 40 años. Eso dice la Escritura. 40 años de estabilidad, de reconstrucción, de vida restaurada. Una generación entera creció sin conocer la opresión que sus padres habían sufrido. Los niños que antes eran enseñados a guardar silencio, ahora corrían libres. Las aldeas volvieron a levantarse. La rutina dejó de estar marcada por el temor y comenzó a ser marcada por la normalidad. Pero ahí, en medio de esa paz, existía un peligro silencioso. No el de los enemigos externos, no el de los ejércitos, el peligro del olvido. Porque la historia de Israel nunca fue solo sobre batallas, fue sobre memoria. Cada vez que el pueblo olvidaba lo que Dios había hecho, comenzaba un ciclo que inevitablemente los llevaba de regreso al mismo lugar: la desobediencia, la confusión, la caída. Y ahora, después de una de las liberaciones más extraordinarias, la pregunta no era si podían vivir en paz, sino si podrían recordar por qué tenían esa paz. Débora, la mujer que había sido instrumento de dirección en uno de los momentos más oscuros, no permaneció como figura de poder, no se convirtió en reina, no estableció un dominio personal. Su papel fue claro desde el inicio: ser voz, ser guía, ser instrumento y luego dar paso al tiempo que seguía. Eso también es parte de la enseñanza. Hay personas que son levantadas para momentos específicos, no para ocupar el centro, sino para cumplir un propósito. Barak, por su parte, cargó con una lección que no se borra fácilmente. Fue parte de la victoria, sí. Caminó en obediencia, sí. Pero también vivió con la conciencia de que su decisión inicial había cambiado la forma en que la historia se desarrolló. No perdió la batalla, pero sí perdió parte del honor, y eso deja una marca, no como condena, sino como aprendizaje en Jael. En cambio, no aparece más en la narrativa. Su acto quedó registrado, su nombre fue exaltado en el canto, pero su vida continúa en silencio. No buscó reconocimiento, no construyó una identidad sobre lo que hizo. Fue instrumento en el momento preciso, y eso fue suficiente. 3 figuras, 3 roles distintos, un mismo propósito cumplido. Y en el centro de todo, Dios. Porque al final, esta no es solo la historia de Débora, ni de Barak, ni de Jael. Es la historia de cómo Dios interviene cuando un pueblo clama, incluso después de haber fallado.
Es la historia de cómo Él levanta a quienes están dispuestos, aunque no encajen en los esquemas tradicionales. Es la historia de cómo la obediencia, aunque imperfecta, puede ser el inicio de algo extraordinario. Pero también es una advertencia, porque la paz que Israel experimentó no era garantía de permanencia, era una oportunidad, una ventana, un tiempo para hacer las cosas diferente. La verdadera prueba no era la guerra, era la estabilidad, porque es en la estabilidad donde el corazón tiende a relajarse, donde la dependencia puede convertirse en rutina, donde la gratitud puede transformarse en costumbre y luego desaparecer. Y la historia bíblica lo confirma una y otra vez. Cuando el pueblo deja de recordar, comienza a desviarse. Por eso, el legado de esta historia no está solo en la victoria sobre Sísara, está en lo que esa victoria debía enseñar, que el miedo no es permanente, que la opresión no tiene la última palabra, que Dios sigue respondiendo al clamor, pero también que la obediencia no puede ser momentánea, que la fe no puede ser ocasional, que la relación con Dios no puede depender de las circunstancias. 40 años pasaron, y con el tiempo, una nueva generación comenzó a levantarse. Una generación que no vio los carros de hierro, que no sintió el peso de la opresión, que no escuchó el clamor desesperado, sino que nació en medio de la paz. Y esa generación tendría que decidir algo por sí misma. ¿Recordarían o repetirían la historia? Ahí termina este capítulo. No con una batalla, sino con una pregunta abierta. Porque la historia de Débora no solo pertenece al pasado, es un espejo, un recordatorio de que en cada generación hay momentos de decisión, momentos donde el miedo o la fe toman el control, momentos donde Dios sigue llamando y esperando respuesta. Y al final, la diferencia siempre será la misma: los que escuchan y obedecen.